La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de este tema súper interesante. ¿Cómo convivir con las alergias respiratorias y el asma? Eso es un tema increíble. Las personas que son alérgicas y que ya se despiertan con su rinitis, con la nariz tapada, por ejemplo, y ni qué decir quienes tienen asma. Bueno, de eso es un tema muy, pero muy importante que vamos a hablar con la doctora Perla Alcaraz. Ella es especialista en alergia, asma e inmunología clínica. Y vemos, por favor, esta placa que habla del tema. Y dice que en ocasiones las alergias respiratorias pueden ir acompañadas de asma. Se estima que un 20% de la población paraguaya padece de asma. Se considera la enfermedad crónica respiratoria más frecuente en la infancia. Muchos no realizan un buen tratamiento y seguimiento de su enfermedad, lo que puede llevar a complicaciones, mala calidad de vida, ausentismo laboral y escolar, incluso algo totalmente indeseable y la mayoría de las veces evitable, que es muerte por asma. Este es el tema que hablaremos en el programa de hoy. Bienvenido. Comenzamos ahora El Doctor en Casa. Estamos ya con nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz, especialista en alergia, asma e inmunología clínica. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Vivi. Súper bien. Encantada de estar otra vez aquí contigo. Qué gusto tenerte, un gusto verte. Y bueno, y el tema que vamos a hablar de cómo convivir con las alergias respiratorias y el asma, y la gente que tiene asma y alergia, y de repente, no sé, se despiertan y ya están con están, como diríamos nosotros, todos trancados, ¿verdad? ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué se tiene que hacer, doctora? Primero tienen que identificar que realmente esos síntomas no son comunes, ¿verdad? Porque la gente de repente se acostumbra a tener la nariz congestionada, ella vive con eso y dice, eso es normal para mí, pero realmente no es normal. Entonces, identificar que esos son síntomas de una probable alergia y consultar para poder hacer un buen diagnóstico y poder hacer ya un tratamiento para mejorar la calidad de vida de ese paciente. La rinitis te da muy mala calidad de vida, no podés respirar bien por la nariz, no dormís bien, tomás antihistamínicos, está descrito que hay mayores índices de accidentes de tránsito, baja el rendimiento escolar en los niños por somnolencia, no tenés un buen descanso y también si no se controla la rinitis, incluso el asma puede empeorar, otras enfermedades alérgicas también. Bueno, hay mucha gente con alergia en nuestro país, con rinitis alérgica. Hay muchísimas personas que se despiertan ya con eso y después en el correr del día es como que le desaparece. Así mismo. ¿Verdad? Y después otra vez vuelve. ¿Cómo uno sabe cuando es rinitis y no está resfriado? ¿Cuál es la diferencia entre rinitis y resfrío? Bueno, generalmente el resfrío es cortito, o sea, dura 3, 5, una semana, ¿verdad? La rinitis no, el paciente siempre está congestionado. Se levanta a la mañanita temprano, o sea, hay diferentes tipos de severidad de la rinitis. Hay pacientes que todo el día están congestionados y algunos que solamente un ratito y después ya les pasa, ¿verdad? El que sea así, que tenga síntomas persistentes, o sea, que persista la molestia, la congestión, que le chorree siempre la nariz y que relacione sobre todo con la exposición a algo, como por ejemplo al polvo de la casa, te da mucho o te orienta mucho a que puede tratarse de una enfermedad alérgica. El resfrío no, el resfrío generalmente aparece a cualquier hora del día, no se relaciona con absolutamente nada, con perro, con gato, con polvo, no tiene nada que ver.
A veces está más de una persona en la familia con esos síntomas, entonces como que te orienta que es un virus que se está contagiando, ¿verdad? ¿Y las personas con rinitis se pueden curar, o sea, con esa rinitis alérgica? Los pacientes con rinitis alérgica realmente pueden mantenerse bien, pueden controlar sus síntomas. Hablar de curación es un poco difícil. Algunos pacientes que tienen rinitis que no es muy severa, que es rinitis leve, síntomas que casi no alteran la calidad de vida del paciente, y se dan así muy de vez en cuando, pueden realmente controlar sus síntomas y solamente con 1 o 2 pastillitas de vez en cuando prácticamente no tener más síntomas. Pero si son rinitis un poco más severas, a veces se necesita un tratamiento un poco más intensivo. Y muchas veces es difícil la curación, pero sí es lo que se puede lograr una buena calidad de vida del paciente, que el paciente viva bien. Claro, que al final es eso lo que quiere, ¿verdad? Sí. No tener esa rinitis. Así mismo. Perfecto. Bueno, y el asma también, el 20% de nuestra población tiene asma. Así mismo. El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. Y es una enfermedad que altera mucho la calidad de vida del paciente. El paciente no puede hacer ejercicio, incluso los pacientes pueden llegar a morir por crisis de asma, ¿verdad? Y morir hoy en día por una crisis de asma es una tragedia, es algo que generalmente se podía evitar. Se puede evitar, es totalmente prevenible, la mayoría de las veces. Doctora, y estas personas con rinitis alérgica, con algún tipo de alergia respiratoria y asma, ¿cómo reaccionarían con el tema del coronavirus? Porque estamos en plena, de eso hablamos siempre, ¿verdad? Se tienen que cuidar mucho más, son más propensas, tienen las defensas más bajas, ¿cómo es? Los pacientes que tienen asma, los pacientes que tienen una enfermedad crónica respiratoria, tienen posibilidades de tener una enfermedad por coronavirus un poco más grave, ¿verdad? Realmente, estadísticamente, mirando los estudios, así no se encuentran así asma mucho como factor de riesgo, pero está incluido dentro de las enfermedades crónicas. Entonces, el paciente que tiene asma no tiene que abandonar su medicación, tiene que mantener su enfermedad controlada, no tiene que abandonar sus aerosoles y lo ideal sería que se controle, por lo menos que tenga un control con su médico tratante para ajustar su dosis y que lleve el paciente a un plan de acción. Un plan de acción es tener las indicaciones de lo que tiene que hacer si le agarra una crisis antes de consultar. Ya. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si vemos ya uno de los varios materiales que ha preparado el equipo de producción? Que entre paréntesis, gracias equipo de producción porque trabajan súper bien. El equipo del Doctor en Casa y bueno, realmente es muy... da gusto ver estos materiales porque son muy gráficos y así entendemos todos mucho mejor. Vamos con este primer material. ¿Qué alergenos dan síntomas con mayor frecuencia? En países con clima subtropical como el nuestro, los ácaros del polvo doméstico son los principales causantes de síntomas alérgicos. También el epitelio o caspas de animales, principalmente perro y gato, los hongos y los pólenes. Bueno, ¿y en nosotros qué? ¿Los pólenes y los realmente animales? En Paraguay la mayoría de los pacientes alérgicos son alérgicos a los ácaros del polvo doméstico, que son esos bichitos que se vieron ahí en las imágenes, ¿verdad? Que son de la familia de los arácnidos, son microscópicos y viven de lo que hay en el polvo. Por eso que donde hay polvo hay ácaros. Por eso que los pacientes cuando son expuestos a lugares cerrados, lugares que no están bien ventilados, empiezan a tener síntomas. Ahora que estamos con este encierro de la cuarentena, los pacientes con alergia a los ácaros deben insistir en la higiene del hogar, ¿verdad? Porque están la mayor parte del tiempo dentro de las casas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden tener en cuenta? Se pueden tomar, ¿verdad? Tratar de eliminar todo lo que sea alfombras, tratar de eliminar las cortinas porque acumulan polvo, tratar de no barrer, porque al barrer se levanta el polvo, aeroliza todos los ácaros. O sea, hay que usar aspiradora. Aspiradora. Hay que limpiar, ¿verdad? Sí, aspiradora, y la aspiradora debe ser con un filtro especial, ¿verdad? Que pueda llegar a filtrar el tamaño de los ácaros, que es filtro EPA, o con trapos húmedos, de modo de no levantar. Entonces, todo con trapos húmedos. Hay que tratar, o sea, no el plumero, el famoso plumero está ya desterrado. El plumero desterrado. Y también la escoba. Sí. Todo con trapos húmedos.
Hay que tratar de evitar en la habitación de los niños peluches, hay que tratar de que la habitación del paciente alérgico esté lo más vacía posible. O sea, está su cama, su mesita de luz y nada más. Después pero todo no adentro, arriba de la mesita de luz, miles de cosas, que libros, esto, lo otro, todo. No. Después, con respecto a los animales producen alergias generalmente por su epitelio, que es la caspita del perro y del gato principalmente, aunque también los conejos, los hámsters, los caballos también pueden producir alergia, pero en nuestro medio generalmente son perros y gatos. Y son por el epitelio, que es la piel de los perritos, de las mascotas, también por la orina y también por la saliva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo ideal es retirar al animal del hogar, ¿verdad? Sabemos que eso muchas veces es muy difícil, que los animales forman parte muchas veces de nuestra propia familia. Sí, realmente a veces el perrito, el gato es el hijo de la casa, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo menos que no duerma en la pieza del paciente alérgico, menos que se acueste en su cama, que se bañe. ¿Y con el uso de tapaboca, por ejemplo, no mejora un poco más? Mejora porque filtra el aire que uno respira. Entonces mejora para los ácaros, mejora para los pólenes. Se recomienda luego en épocas, en otros países donde sí hay mucha alergia al polen, los pacientes salen luego con su tapaboca para tratar de evitar esa exposición. Yo creo que eso ya debería quedar en los pacientes alérgicos. Las personas, los pacientes, yo soy doctora, las personas alérgicas ya deberían usar estos barbijos y tapabocas normalmente, ¿verdad? Y les ayudaría muchísimo, sobre todo si en el caso de los pólenes deberían de guiarse por los niveles de pólenes que hay en el ambiente. ¿Y cómo se sabe eso? Todavía no tenemos, ¿verdad?, nosotros los niveles de pólenes, pero están planes, o sea, hay proyectos, ¿verdad?, de que alguna vez se va a medir eso. Se va a medir, se está midiendo. Pero no tenemos todavía... Lo que hay es calidad del aire. Calidad del aire, No sé si conoces, hay una aplicación y un lugar donde todos los días dice, en Twitter sobre todo, que es el que manejo más, es calidad del aire y entonces te dicen en los barrios, ¿verdad? Está bien, está mal, está peor, no salga, no respires, porque así, ¿verdad? Sí, porque en cuanto a la contaminación hay diferentes contaminantes ambientales, ¿verdad? El material particulado es lo que está informando lo de la calidad del aire, pero hay muchas otras sustancias que también producen contaminación ambiental. Pero creo que no son oficiales los datos, entonces no se puede utilizar. Sí. En la parte de los pólenes, yo estoy trabajando con un grupo de Paraguay en el proyecto de pólenes y estamos haciendo el conteo. Qué bueno. Y el proyecto es posteriormente comunicar eso, porque tenemos los datos y tenemos que hacer la aplicación y comunicar. ¿Cómo se mide eso, doctora? ¿Cómo se mide? Primero hay que captar. Necesitas un captador de pólenes. Hay diferentes tipos de captadores. El que nosotros tenemos un captador de succión. Es como una aspiradora, aspira el aire y el aire aspirado tiene partículas que quedan impregnadas en una cinta que va girando. Se gira la cinta. La cinta tiene vaselina, entonces impacta y se queda pegado en esa cinta. Va avanzando con el tiempo y en una semana uno retira la cinta, tiñe y mira al microscopio y ahí cuenta los pólenes. Entonces así podemos saber de ese lugar, de esas fechas. Qué interesante, qué súper interesante esto. Bueno, ¿vemos otro material, por favor? Sí, a ver. ¿Es asma o es alergia? Lo primero no excluye a lo segundo. El asma es una enfermedad con inflamación de la vía aérea, pudiendo ser de tipo alérgica. Cuando el paciente se expone al alergeno y desarrolla síntomas de asma, nos encontramos ante un paciente con cuadro de asma alérgica. El paciente alérgico generalmente es capaz de identificar el alergeno que le da síntomas y a través de las pruebas de alergia se puede determinar con precisión. Claro, vas a ver, ¿es asma o es alergia? Sí, realmente es así. El asma es una enfermedad, es una inflamación de la vía aérea, o sea, de los pulmones, ¿verdad? Y puede o no ser alérgica. Hay asmas que no son alérgicas también, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los pacientes que tienen asma por alergia. ¿Qué quiere decir eso? Que se exponen, por ejemplo, al polvo, se sacude y ahí empiezan a toser, le empieza a molestar el pecho, empieza a tener sibilancias, ¿verdad? Empieza a desarrollar su síntoma de asma. Y cuando es una asma alérgica, o sea, es muy importante hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si vos sabés a qué sos alérgico, vos tomás todas las medidas para evitar lo que te hace mal, ¿verdad?
Aparte también existe otro recurso, ¿verdad?, que tenemos, que se llama inmunoterapia, que la inmunoterapia es la aplicación controlada y progresiva de los alergenos, o sea, de las sustancias que a la persona le hacen mal, de modo que después el paciente llegue a tolerar eso que le hace mal. Entonces mejora muchísimo la sintomatología del paciente, o sea, las manifestaciones clínicas del paciente, mejora su calidad de vida, tiene menos visitas a las urgencias, menos internaciones, disminuye la cantidad de medicación que utiliza, ¿verdad? Y en nuestro país hay diferentes tipos de inmunoterapia y a diferentes cosas. Lo que más se aplica es la inmunoterapia a los ácaros del polvo doméstico, las vacunas de alergia. Y hay de diferentes vías de presentación, ¿verdad? Están las que son de tipo subcutánea, que son las inyectables, las vacunas contra la alergia. Y después están las sublinguales, que son las gotitas que se aplican todos los días a los pacientes. Y realmente son muy efectivas y son un recurso válido para los pacientes que tienen asma de tipo alérgico. Tenemos que hacer un corte, pero me quedé con eso que dijiste, doctora. Uno no tiene que acostumbrarse a decir así nomás soy alérgico y voy a andar así nomás que me tocó esto. Uno tiene que consultar y curar, no es curarse, pero dejar de tener esos síntomas. Mejorar su calidad de vida. Claro. El paciente no se da cuenta lo mal que está hasta que mejora. Claro. Una vez que mejora dice, ¿por qué no consulté antes? Yo no me daba cuenta. Sí. Realmente se nota el cambio en las personas. Importante todo esto. Hacemos un corte, volvemos enseguidita. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz. Ella es especialista en alergia, asma e inmunología clínica, hablándonos de alergias y de asma. Tenemos este material que también habla del tema y vamos a presentar, por favor. ¿Cómo saber si una persona alérgica tiene asma? Lo que orienta hacia el diagnóstico de asma es, en primer lugar, la historia clínica. La persona con asma tiene una historia de episodios recurrentes de cuadros de obstrucción bronquial con síntomas de tos, falta de aire, opresión de pecho que mejoran con nebulizaciones o puff de broncodilatadores. Puede acompañarse de rinitis reconocida por congestión nasal, estornudos, rinorrea o chorreo de nariz, que si es alérgica se manifiesta posterior a la exposición con alergenos. Es así mismo, ¿verdad? ¿Cómo saber que una persona tiene asma? Porque tiene una historia de asma. ¿Y cuál es esa historia? Esos episodios de chillido de pecho. O sea, si uno amanece sentado sin poder respirar porque le aprieta el pecho, eso no es normal. O sea, uno debe consultar. Si la mamá le ve a su hijo que no está pudiendo respirar y está a la madrugada así, respirando, ¿verdad?, tiene que consultar. Eso no es normal, no es algo que va a tener en la infancia y después le va a pasar. Tiene que consultar porque puede ser asma, ¿verdad?, y tiene que ser diagnosticado para tratar de evitar otras complicaciones, para tratar de mantener un buen control, para que el paciente después pueda tener una vida normal, ¿verdad?, para que no falte mucho en la escuela, en el caso de que son niños, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta el asma? Te puede dar una tos, la tos que tiene es una tos obstructiva, a veces es una tos seca que no pasa, a veces es dificultad respiratoria con el ejercicio, el paciente está a veces totalmente normal, pero hace ejercicio y le aprieta el pecho y empieza a tener tos. Eso puede ser asma y tiene que ser diagnosticado. Porque si no se diagnostica, no se trata. Si no se trata, puede llegar a una crisis, puede llegar a una internación, ¿verdad? Y eso nosotros no queremos. ¿Qué más puede tener? Puede tener episodios a la noche de ataques de crisis. Generalmente las crisis de asma se dan más a la noche, ¿verdad? Entonces el paciente no puede dormir y amanece sentado. Entonces no puede dormir porque no puede respirar. Porque no puede respirar. El paciente está ahogado. Ese es el paciente que tiene obstrucción bronquial, realmente. Y he visto mamás que me han contado que sus hijos siempre nomás luego son así y que a la noche suelen tener esa dificultad respiratoria y eso no es normal. Si un niño tiene eso, tiene que consultar. Claro. ¿Verdad? Hay tratamiento para eso y con eso el paciente va a andar bien, ¿verdad? Entonces,
Estos son los síntomas de asma. Después pueden ir acompañados, ¿no?, de otras enfermedades. El paciente que tiene alergia, a veces no tiene solamente asma, tiene rinitis y como bien decía el clip que mostraron, tiene síntomas de congestión, le chorrea la nariz, estornuda, le pica, está así, le molesta su ojo. Entonces tiene que consultar porque necesita un buen tratamiento. Claro. Lo que queremos evitar son las visitas a urgencias, Sí. las internaciones, la falta de clases, ¿verdad? El paciente que es alérgico falta mucho. No debería de faltar, debería de tener la vida lo más normal posible, debería hacer ejercicio. A veces al paciente asmático el profesor le ve que corre y que le molesta, que le falta aire y le dice dejar nomás, ¿verdad? En realidad debería ser dejar nomás y hacerle un seguimiento y que consulte, porque el paciente asmático debe hacer ejercicio. Debe hacer ejercicio, pero controlado. Su asma tiene que estar controlada y tiene que hacer ejercicio, porque eso le va a mejorar. Claro. El tema de las personas que tienen asma, en el material al inicio, en la placa, se hablaba también de muerte por asma. Sí, existen muertes por asma y la mayoría de las muertes por asma son muertes prevenibles. O sea, Claro. Generalmente uno ve venir un asma que no se está controlando. Es un paciente que nunca se trató, que usa solamente sus aerosoles de rescate, que solamente se va a la guardia, toma los medicamentos solo para el momento. Y cuando más descontrolado, cuando más necesita uno ir a la urgencia, quiere decir que necesita subir un escaloncito más en su tratamiento. Y muchas veces ahí es donde nos trancamos. Nos quedamos solamente en el tratamiento de las crisis, en la visita a urgencias, y no hacemos el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento de control del asma. Claro, porque yo veo muchas personas que tienen estos aerosoles, ¿verdad? Pero no porque tengan el aerosol quiere decir que están tratados. Están tratados, pero hay que ver si están bien tratados. Eso, claro, Sí. pero tienen no es nada más que comprar y usar No, cuando le falta el aire. No. Y el ¿verdad? tratamiento... Tiene que ser sí. seguimiento. Y el tratamiento del asma no es algo estático, no es que hoy te receto esto y esto ya es para siempre. Porque el asma tiene una variabilidad en cuanto a su comportamiento durante la vida. Entonces de repente vas a tener periodo de crisis, de repente vas a tener periodo en que estás bien. Y entonces el tratamiento, nosotros hablamos de un tratamiento del asma escalonado. Cuando uno está bien, uno baja el escaloncito así, un escaloncito así del asma. Cuando uno está bien, bajas, ¿verdad? Y eso solamente con controles regulares. Si estás mal, subís uno más. ¿Justamente para qué? Para evitar todas esas complicaciones, esa mala calidad de vida de lo que hablamos. Perfecto. Bueno, seguimos con nuestros materiales, por favor. Pruebas de diagnóstico del asma. Existen varias pruebas. La más importante es la espirometría con prueba al broncodilatador, que mide la función pulmonar basal, es decir, en reposo, realizando posteriormente una prueba con broncodilatadores y se evalúa si hubo cambios. La mejoría significativa posterior al uso del broncodilatador orienta bastante hacia el diagnóstico de asma, pero en ciertas ocasiones la espirometría puede ser normal, por lo cual se debe insistir en estudios para llegar al diagnóstico. Una prueba de provocación al ejercicio, manitol o metacolina, pueden ser de gran ayuda, pero no se encuentran disponibles en cualquier centro asistencial. Explícanos eso, Sí, por favor. Es así mismo, el diagnóstico se sospecha por la clínica, tener una historia clínica de asma. Después, ¿cómo confirmás eso? Confirmar con estudios auxiliares. Y el principal estudio que se utiliza para esta enfermedad es la espirometría, que es lo que se estuvo mostrando ahí, que lo que mide es la función pulmonar. ¿Cuánto sale del pulmón en cierto tiempo? Y eso se compara con poblaciones similares y de acuerdo a eso vos podés saber si está bien, si está alto, si está bajo, si está por debajo del promedio, ¿verdad? Generalmente en los pacientes asmáticos eso está bajo. Y uno le hace un spray de broncodilatador, los bronquios se agrandan o se dilatan y entonces puede salir más aire y sube después del broncodilatador, y eso es algo que se puede ver objetivamente en los valores de volúmenes en tiempo. Entonces uno puede decir sí, mejoró. Entonces esto es compatible con asma, ¿verdad? Pero como estábamos diciendo, el asma no es una enfermedad estática. A veces estás bien, a veces estás mal. Si justo te haces en una espirometría cuando estás bien, tu espirometría puede salir normal. Si te haces cuando no estás muy bien, puede salir diferente. Entonces se deberían de hacer espirometrías de control, por lo menos los pacientes asmáticos, por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y también sirven para control, para diagnóstico, para control, para seguimiento.
Y en muchas ocasiones, como decía también, una espirometría normal no descarta asma porque justo lo puedes hacer cuando el paciente está normal. No estaba con O síntomas. sea, entonces, sale bien la espirometría, pero el paciente tiene. pero tiene asma lo mismo porque en ese momento estaba bien. En ese momento estaba bien. La espirometría es como una foto. Vos estás feliz, hoy ¡tuc! Sale Claro, feliz, ¿verdad? pero Vos no estás mal, quiere decir no. Así mismo. Y bueno, ¿y cómo se sabe entonces? Espera, ya me interesó más todavía. Se le hace la espirometría, Sí. que es soplar. Soplar, La espirometría sí. es Soplar no con es el toda la alcotés, fuerza. pero se sopla también. Soplar en una cosita, Sí. ¿verdad? Bueno, ahí se mide la capacidad pulmonar. Se mide los volúmenes Los que uno saca de volúmenes. aire en cierta cantidad de tiempo. Ya. Y salió bien. Sí. Pero esa persona tiene asma, en ese momento está perfecto y le sale bien, se va a su casa feliz de la vida. ¿Y qué hace el médico? ¿Tiene que hacerle otro tipo de pruebas? Hay otro tipo de pruebas, por ejemplo, la fracción expirada de óxido nítrico, que Espera, se llama ¿la qué? fracción exhalada o expirada de óxido nítrico. Cuando el asma hay diferentes tipos de... El asma realmente es de diferentes tipos, ¿verdad? Uno de los tipos de asma es el de que se manifiesta con inflamación eosinofílica. Y hay exhalación de óxido nítrico. Entonces lo que se hace es medir cuánto de óxido nítrico vos respiras. Entonces soplas en un tubito y te mide la cantidad de óxido nítrico que estás soplando. ¿Y qué marca ese óxido nítrico? Marcador de inflamación. Eosinofílica le decimos. O sea, un marcador de inflamación. O sea, de ese cuanto tipo. más tenés, más inflamado estás. Cuando más tenés, más inflamado estás. Y a veces vos tenés una espirometría normal y tenés un feno alterado, por ejemplo. Eso ya es diagnóstico de asma. Entonces hay que hacer las dos cosas, seguramente. Si no te ¿o sale bien la espirometría y te haces el otro, te puede salir alto y ya es diagnóstico de asma. Ya. Otra forma de diagnosticar es la variabilidad. ¿Qué significa eso? El pulmón no siempre tiene la misma función pulmonar durante todo el día. A veces baja a la tarde, a la noche, y eso se puede comprobar a través de un aparatito que se llama picoflujo. Es un tubito que uno sopla con toda la fuerza y te da unos valores. Y eso vos controlás de mañana, de noche, mañana, de noche. Si varía demasiado, también te orienta a que es asma. Y la capacidad, eso varía, en el que no tiene asma varía también, dependiendo si es de mañana, de tarde, de noche. Hay un rango de variabilidad que es normal. En el asmático ya ese Claro, rango ya está claro. sobrepasado, entonces vos puedes decir que el paciente tiene asma. O sea, tenés la espirometría, tenés el feno, tenés el monitoreo de picoflujo que te pueden ayudar a hacer el diagnóstico de asma. Perfecto. Bueno, ¿tenemos tiempo para pasar a otro material o hacemos el corte? Cortecito. Bueno, hacemos el corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Perla Alcaraz, especialista en alergia, en asma e inmunología clínica. Doctora, ¿qué hace que una persona tenga asma? ¿Eso es genético? ¿Es, no sé, qué es? ¿Por qué uno tiene? Uno nace con la predisposición genética y hay factores ambientales que hacen que se desencadene, se despierte, se precipiten los síntomas, ¿verdad? Cuando uno, a veces no hay antecedentes genéticos bien marcados, pero generalmente el paciente asmático, el niño asmático tiene un papá, una mamá, luego que es alérgico, la familia luego es alérgica, y más la exposición ambiental, el cambio en el estilo de vida, la alimentación, todo lo que vino con la urbanización favorece a la aparición de las alergias. Por eso que la alergia antes era una enfermedad súper rara, se describía como enfermedad de gente de la clase alta. Sí, era así descrito como... Nosotros las enfermedades raras le describimos como casos clínicos. Sí. Se describen, este caso clínico apareció acá, este caso clínico. Los primeros casos de alergia se refirieron a la fiebre del heno, que era de la rinitis. Entonces eran casos así rarísimos, que la gente reaccionaba con el polen. Se creía que era por eso, ¿verdad? En esa época, cuando eso era súper raro. Hoy en día, sin embargo, la alergia es algo que vos ves todos los días, lados, ¿verdad? Sí. En un grado de niños, ¿verdad? 20%, 20 a 40% de los niños tienen alergia. Es algo muy común, la alergia respiratoria. Doctora, estamos hablando de asma y de alergias respiratorias. Me gustaría que expliques ahora por qué es tan nocivo
quemar la basura, porque esa es una costumbre, una mala costumbre, una costumbre muy nuestra. Y en cualquier barrio, hasta los más chuchi y hasta los más humildes. Es como que la gente cree que quema y ya desaparece. Sin embargo, incluyendo teniendo servicios de recolección de basura, sí, increíble. Sí. Sí, yo tengo muchos pacientes que justamente se quejan y no mejoran porque su vecino le quema la basura. Realmente, por favor, gente, no quemen más su basura. Porque los pacientes, incluso los pacientes sanos, les hacen mal. Claro. Son irritantes y en los pacientes asmáticos desencadenan crisis de asma. El paciente va al hospital, el paciente va a la urgencia porque alguien está quemando su basura. Realmente es así. Y yo la otra vez estaba investigando justamente eso, leyendo un poquito, y dice que cuando uno ve el humo, ¿verdad? Se está quemando, ve el humo, pues pasa 1 hora, 2 horas, ya no hay humo. Sin embargo, quedan esas partículas que uno no ve. Claro que y queda. Uno se está respirando. Sí. El mismo que está quemando le está enfermando a su familia. Así mismo. Y estamos hablando de alergia acá o de asma, pero depende de qué sea lo que está en combustión. Puede dar cáncer también. Eso decía otra de las notas que estuve leyendo. Y pensá que estás quemando basura y te podés tener cáncer vos y pueden tener cáncer todos tus familiares y la gente de tu vecindario. Y se inflama la vía aérea y realmente es algo demasiado dañino. Sí. Y no solamente para los humanos, para los animales, para todo el planeta. Luego realmente está muy mal quemar la basura, está penado, luego no está nomás muy... Lo que pasa es que yo soy la... miro y denuncio cuando veo quemazones, ¿verdad? Y en el Bañado Norte y en toda la parte de la costanera se ve, si uno vive en un edificio, vos ves ahí los focos de incendio. Y bueno, denuncio, como otros vecinos también hacen, y yo les invito a que hagan también ustedes. Pero ¿qué pasa? Va la gente de SEAM, cuando llegan ahí, ya no está. ¿Verdad? Ya no está el que quemó, no es que se queda ahí a sacarse la foto con lo que está quemando, ¿verdad? Además de que se puede incendiar y todo eso. Sí. Y van y llevan a diferentes lugares. Acá en el Bañado Norte, en el Banco San Miguel, por ejemplo, ahí llevan, no hay gente que vive, sino que llevan, queman, salen de ahí, pero se impregna eso en toda la ciudad. Y te imaginas a los niños que a lo mejor no tenían que tener ni asma ni alergia. Y es algo más que suma, claro. Algo más que va sumando para que después se desarrolle el asma. Realmente la contaminación ambiental aumenta, aumenta el riesgo. Ya. Bueno, hecha mi denuncia acá públicamente también del tema de... No, en serio, hablando en serio, no hay que quemar basura. Si tu vecino está quemando basura y ya le dijiste y lo mismo hace, llama al 911. Vos sabés que uno puede llamar al 911 y vienen y le avisan, le asustan, ¿verdad? Y le dicen que no tiene que quemar. Y también hay multas de la municipalidad. O sea, tenemos que comenzar a hacer las cosas como tienen que ser. Y el que no hace, se le denuncia. Se le habla primero para no pelearte con el vecino. Y después, ya bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que ser nuestros propios contralores, porque si no... se nos escapa de las manos. Así mismo, no. Y no hay que tener vergüenza, porque me dicen los pacientes me dicen, pero yo tengo vergüenza, doctora, no podés tener vergüenza, es tu hijo, es tu familia, claro, es tu salud. La salud. Sí. O sea, esa persona que está quemando basura... pelearse con el vecino. Sí, pero esa persona que quema basura le está robando la salud a tu familia, a tus hijos, a vos mismo. No. Si era un ladrón que venía y te robaba algo, le ibas a salir corriendo. Ahora te está robando la salud. Bueno, y otros, ¿verdad?, que no es justamente que queman basura, pero en fin, ese es otro tema. Pero hay que denunciar. Vamos con este otro material, por favor. Tener un plan de acción para el asma es algo realmente útil y que ayuda a orientar el automanejo. Solicíteselo a su médico tratante. En caso de crisis, se recomienda la utilización de los medicamentos de rescate. El más utilizado es el salbutamol. Si lo usa con mucha frecuencia, probablemente necesite agregar otra medicación para mantener el control del asma, por lo que se debe consultar. Y realmente es muy importante tener un plan de acción. En todas las guías está recomendado que el paciente salga de consultorio con un plan de acción. Plan de acción que es las indicaciones de cómo seguir su tratamiento, ¿verdad? En el tratamiento del asma hay que distinguir dos tipos de tratamientos. Hay un tratamiento que es de control del asma o de mantenimiento, que es
el tratamiento que el paciente tiene que mantener sin dejar de usar. Por ejemplo, medicación inhalada que tiene que usar de manera constante todos los días por X tiempo hasta su control, ¿verdad? Y el tratamiento de rescate, que es el plan que el paciente tiene que seguir si es que el paciente empieza a tener un descontrol de su asma o empieza a tener una crisis. Algo que decía ahí que es muy importante es que si el paciente usa mucho salbutamol, quiere decir que necesita algo más. Eso es algo realmente importante y que tienen que tener en cuenta. Si el paciente empieza a usar 3, 4 veces al día, 4 días consecutivos, quiere decir que el paciente no se está controlando, no es que usa una vez al mes o una vez a la semana nada más, está usando casi todos los días ya, eso quiere decir que no es suficiente su salbutamol, se le tiene que agregar otro tratamiento y si no se le agrega otro tratamiento probablemente ese paciente va a empeorar y va a terminar una crisis que le va a llevar a la urgencia. Entonces, si están usando su medicación, si están necesitando rescatadores con demasiada frecuencia, hay que hacer lo que dijimos hace rato, subir un escaloncito en el tratamiento para mantener el control del asma. Nuestro objetivo es, muchas veces no podemos curar, pero sí podemos controlar y mantener y hacer que el paciente lleve la vida más normal posible, sin visitas a urgencias, sin faltar a la escuela, sin internarse. Doctora, en tu experiencia, ¿hay pacientes que logran eso, que tienen asma o que tienen alergia y que siguiendo las indicaciones y subiendo el escalón que tengan que subir, como decís vos, viven tranquilos? Si el paciente hace bien su tratamiento, cambia su vida. Te dicen luego las mamás de los pacientes, cambió. Yo antes no salía de la urgencia, cada rato me iba, cambiaba el tiempo y ya estaba en la urgencia, me estaba nebulizando. Y ahí está el problema. El paciente le lleva... los familiares o a veces el paciente luego se va solamente para las crisis. Mejora la crisis, ya se siente bien y ya dejan todo. No tienen ese seguimiento y ese tratamiento posterior que es para tratar de mantener el control de la enfermedad. ¿Y cómo sería eso, por ejemplo? Bueno, el paciente va porque tiene una crisis, se va a hacer nebulizaciones, qué sé yo, usa su cosito y se va a su casa. Al día siguiente está espléndido. ¿Qué tiene que hacer ahí? Tiene que hacer el tratamiento que le dio todo en la parte de emergencia, ¿verdad? Le da seguramente por 3, 5 días, una semana, un tratamiento, un plan de emergencia para pasar esa crisis, pero posteriormente tiene que consultar para ver si el paciente es realmente asmático o no y para ver si necesita un tratamiento más, para que no le vuelva a pasar. Si el paciente el año pasado ya visitó 5 veces la urgencia, este año ya tiene que consultar porque probablemente va a volver a pasar lo mismo y probablemente ya necesita un tratamiento de mantenimiento para evitar eso. ¿Y ese tratamiento de mantenimiento es también con aerosoles? Es también con aerosoles. Pero diferente, ¿no? Ese aerosol que usa... es diferente. El salbutamol lo único que hace es, se usa para las crisis agudas, no trata la inflamación del pulmón. Porque el asma, ¿qué es? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica del pulmón. ¿Qué quiere decir? El pulmón está inflamado. El salbutamol no le saca la inflamación, le abre. Claro. Entonces el paciente mejora en ese momento, pero no trata la inflamación, no trata la causa de que ese paciente tenga su pulmón cerradito. Y eso es lo que debería hacer, ir al médico y hacer ese tratamiento contra la inflamación. Así mismo, consultar, que le hagan el diagnóstico para que le hagan un buen tratamiento. Perfecto, súper claro. ¿Vemos otro material, por favor? Otras medidas para mantener a raya el asma alérgica. Si tiene el diagnóstico de asma alérgica, la inmunoterapia alergeno específica es otra opción. Tratar las enfermedades asociadas también ayuda a mantener el control del asma alérgica. Muchos pacientes con asma alérgica también sufren de rinoconjuntivitis alérgicas, por lo cual se recomienda no abandonar la medicación indicada. La prevención a través de la vacunación contra la influenza y el neumococo también se debe tener en cuenta. Es importante mantener el ambiente libre de humo, sobre todo de tabaco. En relación a la limpieza con hipoclorito de sodio o lavandina, debe ser realizada por individuos no alérgicos, ventilando inmediatamente la zona. Realmente ahí hay mucho material de qué hablar, ¿verdad? Acerca de la inmunoterapia, que es en realidad en los pacientes que tienen asma de tipo alérgico, por ejemplo, ácaros,
deberían de recibir, si no se controlan bien sus síntomas, inmunoterapia para ácaros. Realmente les cambia muchísimo la vida a los pacientes. Después, otra cosa era evitar el humo. El paciente tiene que tener ambiente libre de humo de quemazón de las basuras, de la contaminación y también libre de humo de tabaco. Muchas veces uno de los papás fuma y el paciente no se controla, hasta que después de darle miles de vueltas había sido que fumaba. Entonces es algo que hace que no mejoren los pacientes, ¿verdad? Después la inmunización para prevenir las complicaciones, las infecciones como la influenza, ¿verdad? Vacunarse, los pacientes asmáticos, alérgicos, deben vacunarse todos los años con la vacuna antigripal. No hay que tenerle miedo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Bueno, estábamos hablando en el corte con la doctora, le digo yo, la mayoría de las personas seguramente que tienen asma no saben que aunque usen el salbutamol, que eso les abre los bronquios y pueden respirar bien, el pulmón sigue inflamado. Entonces, por eso que tienen que hacer el tratamiento con otros medicamentos que atacan a la inflamación del pulmón. Un pulmón que no está inflamado no va a tener asma, ¿verdad? No, entonces ya se solucionó el problema. Por definición, luego es inflamación crónica de la vía aérea, o sea, se tiene que tratar. Pero eso hay que contar, doctora, porque a lo mejor mucha gente no sabe, piensa que todo es con el salbutamol, ¿verdad? Y ahí se sienten bien, como pero... lo que hay en el centro de salud, entonces cuando están mal se ponen su spray, y después pasa y ya no se tratan más. Y tienen varios episodios al año, si tienen varios episodios al año, tiene que tratarse, tiene que consultar, porque no, con el salbutamol no estás tratando la causa de tu enfermedad. Ahí está. Bueno, vamos con consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. Esta primera pregunta, a ver. Joaquín de Piribebuy dice, ¿las personas asmáticas no pueden hacer ejercicio o practicar deportes? Las personas asmáticas deberían de practicar deporte, deberían de hacer ejercicio. Solo que si el paciente no tiene su asma bajo control, no va a poder hacer ejercicio. Tiene que tratarse, tiene que estar bien y después hacer ejercicio. La recomendación es que el paciente asmático haga sí o sí ejercicio. Tiene que hacer y tiene que llevar una vida normal. Y tiene que usar sus aerosoles hasta que se controle para poder hacer ejercicio. Ya, perfecto. Vamos con otra consultita. A ver. Lorena de Pilar, ¿las mujeres embarazadas pueden recibir inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia en el embarazo hay que distinguir de los pacientes que están ya en inmunoterapia y se quedaron embarazadas, por ejemplo. Están las pacientes que son asmáticas, ya estaban recibiendo inmunoterapia subcutánea, que son las vacunas para la alergia, una vez al mes. Y comprobada eficacia, la paciente mejoró totalmente su enfermedad asmática después de sus vacunas. Entonces, esa paciente debe seguir con su inmunoterapia. Ahora, están las pacientes que son asmáticas, que no estaban siendo tratadas y que no estaban recibiendo inmunoterapia. Entonces, en esas pacientes que están embarazadas, no se puede empezar inmunoterapia. Se espera que termine el embarazo y una vez que terminó el embarazo, ahí se puede empezar la inmunoterapia. O sea, depende de cada caso. ¿Sí? Claro. Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita. A ver. Rodrigo de Capucú dice, ¿el estrés o las emociones pueden provocar una crisis asmática? Sí, realmente sí. Las crisis asmáticas pueden ser desencadenadas por varias cosas, ¿verdad? Las principales causas de exacerbación o empeoramiento del asma son las infecciones virales. Y el estrés es algo que contribuye muchísimo también al mal control del asma. Es algo que se grafica mucho, incluso hasta en Hollywood, hasta en el cine, ¿verdad? Uno puede ver así esas películas de los pacientes asmáticos que se olvidaron su inhalador y están ahí que le están por matar y ahí le da un ataque de asma, ¿verdad? Y eso es real. Es así, el estrés precipita y desencadena también crisis de asma. Ya, perfecto. Última consultita.
A ver. Olga de Guarambaré, ¿se puede superar una alergia o es permanente? Depende del tipo de alergia. Bueno, hay diferentes tipos de alergias. Hay alergias, por ejemplo, la alergia alimentaria, la alergia a los mariscos que se presentan en los adultos generalmente ya es para toda la vida. Sin embargo, la alergia a la proteína de leche de vaca generalmente es temporal, se supera a los 3, a los 5 años y nunca más. En cuanto a la alergia respiratoria es difícil saber si se va a superar o no, ¿verdad? En cuanto a las sibilancias recurrentes, ¿verdad? En los niños preescolares, hay un score o un puntaje de graduación que uno le hace a esos niños para saber si después de cierto tiempo, hasta los 11 años, va a tener o no asma, ¿verdad? Y en eso se tienen en cuenta los antecedentes familiares, papá, mamá asmáticos, niños con dermatitis atópica, pacientes con alergia alimentaria, pacientes con sensibilización a alergeno, y todo eso suma. Y cuando más suma, tenés más probabilidades de que siga teniendo asma a la edad de 11 años. Perfecto. Bueno, en síntesis, resumen, hay que ir al médico, hay que tratarse, no vayas nomás pip, 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 tu cosito y ya te vas tranquilo, porque después podés tener problemas y muy graves. La gente se puede morir por un asma maltratado. No, es solo parches en las Sí, crisis. Hay que sí. tratar la causa de la enfermedad, que es la inflamación. Si uno tiene asma, tiene que consultar para tener un buen tratamiento. Y tiene que poder hacer ejercicio. Un niño que no puede correr por asma quiere decir que está mal tratado. Ahí está. Bueno, doctora, le agradecemos la Gracias a presencia. vos, Vivi. Muchísimas gracias, aprendimos mucho contigo hoy. Gracias. Te esperamos en un próximo programa. Cuando quiera. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Ali